una vez más aquí estamos. Hoy quiero continuar con la serie del desierto bajo el tema El desierto, un lugar de dependencia. Nosotros como seres humanos dependemos de algo o de alguien. Dependemos emocionalmente de nuestros seres queridos porque necesitamos amor, necesitamos ese afecto. También podemos estar necesitando de nuestro carro cada mañana para irnos a trabajar, para irnos a la escuela o para irnos a la tienda. Y si siguiera con una lista de ejemplos, podríamos ver que nuestro día está marcado por cosas que nos hacen la vida más fácil. Las necesitamos para poder ser productivos y tener un día lleno de éxito. Pero también el desierto, aparte de ser un lugar de transformación, como vimos en la sección pasada, también es un lugar donde vamos a aprender a depender de Dios. Esto también le sucedió al pueblo de Israel mientras caminaban por esos 40 años en el desierto. Y quiero continuar leyéndote la porción bíblica del libro de Éxodo, capítulo 13, verso del 17 al 18. Y dice así: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atravesaba el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Era necesario que los israelitas dependieran en ese tiempo, aprendieran a depender de Dios. Es interesante ver que los israelitas hubiesen podido llegar a la tierra prometida, quizás en un tramo de tiempo, un transcurso de tiempo de 2 semanas. Mas, sin embargo, Dios sabía que ese pueblo necesitaba más tiempo para que pudiesen depender de Él. Así que hizo posible que tomaran la ruta más larga, la ruta del desierto, para que en ese periodo de tiempo pudiesen depender de Él. Antes del desierto sabemos que todas las necesidades del pueblo de Dios, de los israelitas, fueron saciadas por el faraón. Pero en este momento ellos necesitaban olvidar lo que quedaba atrás, olvidarse de Egipto, de lo que simbolizaba Egipto, porque aunque vivían como esclavos en la casa de sus amos, tenían todo lo que ellos y sus familias podían necesitar. Sí trabajaban muy duro, pero en cuanto a las necesidades que tenían, era el faraón, eran sus amos los que saciaban esas necesidades. En este momento Dios le tenía que borrar esas experiencias y volverles a decir a su pueblo y enseñarles a que dependiesen solamente de Jehová Dios. En el desierto es donde nos damos cuenta dónde está nuestra dependencia. Mira, por ejemplo, si yo te dijera, mira, necesitas irte a una isla desierta, quizás a un desierto, y puedes llevar 5 cosas, entre ellas personas u objetos, algo que necesites. ¿Qué llevarías? Quizás me podrías decir, pues llevaría comida, alimento, agua, quizás llevaría a esa persona especial en mi vida, a mi esposo en este caso, quizás llevaría, no sé, algo de tecnología. Y es ahí donde si haces este ejercicio, es más, quiero darte 30 segundos para que pienses qué 5 cosas tú llevarías a ese lugar desértico para estar allí por un mes. Es allí donde sabes lo que se te vino a la mente, cuáles son esas cosas que tú dependes, cuál es esa persona o personas especiales en las cuales tú dependes emocionalmente, cuáles son esos artículos que si no los tuvieses, tu día fuese diferente y quizás un poquito más difícil para poder hacer lo que necesitamos hacer cada día. Am, pero hay una dependencia que está fuera del lugar y a esa dependencia la voy a llamar
ídolos. Realmente, si nosotros no estamos dependiendo de Dios, estamos dependiendo de alguien más, y a esa cosa o a esa persona por la cual nosotros estamos dependiendo de una forma tan importante y tan necesaria, entonces la estamos poniendo en el lugar que solamente Dios debe ocupar. Y esto era lo que le pasaba al pueblo de Dios. Tristemente, ellos estaban dependiendo, sus recuerdos eran que dependían de todo lo que dejaron atrás en Egipto. En esta ocasión quiero hablarte de Moisés, de lo que estaba pasando en ese momento en el pueblo de Dios. Dios había llamado a Moisés a hablar con él a la montaña. Por ende, Moisés dejó el pueblo a Aarón y a otros encargados y subió a estar con Dios. En ese momento ya era la segunda vez que Moisés subía a la montaña para hablar con Dios. Y era importante que Moisés tuviese ese tiempo en la montaña. Y quiero leer qué sucedió luego. Éxodo capítulo 32, versículos del 1 al 4. Dice así: al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón le respondió: quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición, moldeado a buril. Entonces dijeron: Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Moisés había subido a la montaña y se había tardado 40 días y 40 noches. O sea, no era un periodo de tiempo tan largo, pero el pueblo comenzó a temer. Y te voy a decir por qué. Ellos habían puesto su dependencia en Moisés y no en el Dios de Moisés, que también era su Dios. Y muchas veces nosotros podemos estar poniendo nuestra dependencia en personas o en cosas en vez de ponerla en Dios. Y esto le sucedió al pueblo. Le piden a Aarón que les levante dioses, porque tenían temor de estar en el desierto sin ningún tipo de protección, sin nadie que pudiese velar por ellos y pelear por ellos. Entonces, Aarón se siente en la responsabilidad de hacer lo que el pueblo dijo y pidió que todo el mundo le trajese todo el oro que tenían y levantó un becerro de oro. Pero yo quiero que te fijes en la frase. Primero están culpando a Moisés porque dice: ese que nos sacó de la tierra de Egipto y nos trajo hasta aquí ya no aparece. O sea, lleva ya 40 días y 40 noches y no sabemos de él. Y luego usan la misma frase cuando se levanta el becerro de oro y dicen que ese es el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos estaban completamente erróneos, porque realmente ni fue Moisés ni fue el becerro de oro, sino que fue su Dios, el Dios, el Dios Jehová Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. Y es interesante ver por qué ellos están en esa situación. Esta petición de levantarle un dios o dioses porque no podían estar a la intemperie y la protección en el desierto, viene porque ellos habían absorbido una cultura politeísta. Era lo que Egipto hacía y lo que ellos creían. Su corazón había aprendido a adorar a muchos dioses, y eso era lo primero que Dios quería: borrarle ese pasado y solamente enseñarles que Jehová era el único y verdadero Dios. La consecuencia de ese acto fue terrible, una matanza. Sucedió que los que estaban a favor de Dios hicieron una matanza cerca de los 3,000 hombres. Entonces, hay consecuencias cuando nosotros ponemos otras cosas en el lugar que solamente le pertenece a Dios. Todo lo que está en nuestro corazón es revelado en el desierto, y el propósito de esto es ser corregidos para que nuestra única dependencia venga de Dios.
Esto no sucede para castigarnos. El pueblo de Dios tuvo las consecuencias, claro, murió mucha gente en ese momento, pero el propósito no es castigarnos, no es castigar, sino traernos de regreso a casa, sino es poder ver a Dios como la única fuente de nuestra dependencia. Y quisiera, para hablar un poquito más de este tema, quisiera que vayamos al libro de Oseas. Pero antes déjame darte un poquito de contexto. El libro de Oseas está basado en una denuncia de infidelidad de la nación de Israel a su Dios, y como metáfora utiliza una relación matrimonial. Le pide precisamente al profeta Oseas, Jehová Dios le pide a Oseas que vaya y se case con una prostituta y tenga hijos de esa prostituta. En este libro Dios ah, quiere llamar la atención a su pueblo, a Israel. Ah, y aunque Israel seguía siendo infiel, Dios le promete que seguirá siendo fiel, que en algún momento Él tocará su mente y su corazón y ese pueblo reaccionará al amor y a la fidelidad de Dios, siendo también fieles al único y verdadero Dios. Para este tiempo, como parte del contexto, también quiero decirte que el pueblo de Dios había absorbido otra cultura, había absorbido las costumbres y la cultura de los cananeos. Ellos tenían una forma de adorar a otros dioses y de hacer algunos rituales. Y ahí estaba la nación cuando el profeta Oseas le predica, le profetiza al pueblo de Israel. Dice Oseas, capítulo 2, versículos del 2 al 7. Acusen a su madre, acúsenla, porque ella ya no es mi mujer, ni yo soy su marido. Que quite sus fornicaciones de delante de su cara y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la desnude por completo y la ponga como en el día en que nació. No sea que la vuelva como un desierto, que la deje como una tierra reseca y la mate de sed. Tampoco me compadeceré de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los concibió actuó desvergonzadamente porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí que yo obstruyo su camino con espinos y reforzaré su vallado, de manera que ella no se encuentre sus senderos. Ella irá tras sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora. Dios no quiere usar el desierto para castigarte, te lo dije antes, sino para que te acuerdes que tu dependencia debe venir solo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso, Él es el único y verdadero Dios. Y cuando pones tu dependencia en otro lugar, vas a salir lastimada. De la única forma que vas a poder estar bien es cuando nuestra dependencia está completamente en Dios, cuando Dios está sentado en el trono de tu corazón. Esa es nuestra seguridad. Él quiere traerte al desierto para que pienses que en ningún otro lugar podrás estar mejor. Nadie te ama como Él, nadie te va a cuidar como Él, nadie va a poder darte lo que Dios va a darte. El propósito es traerte de regreso y bendecirte. Mira, me encanta porque en medio de todo lo que estaba sucediendo, Israel trataba de tener otros ídolos, otros dioses, pero se daba cuenta que ninguno de esos dioses obraba como obraba Jehová Dios a su favor, porque eran dioses, eran ídolos, no tenían sentido, no existían, simplemente ellos tenían tranquilidad poniendo su dependencia en esos ídolos. Pero esta mujer Israel se daba cuenta, y así profetizó Oseas, de que en ningún lugar iba a estar mejor. Entonces se acordó y dijo: iré a mi primer marido. ¿Y quién es el primer marido de Israel? Jehová Dios. Es el único que nos puede cuidar y le podía cuidar a esa nación.
Quiero también leerte para que veas que el propósito de Dios en el desierto nunca será que estés allí para castigarte ni sufrir, sino que es traerte de regreso a casa, es que pongas tu dependencia en Dios y que Él pueda sentarse en el trono de tu corazón. Quiero leer Oseas 2 del 14 al 17, dice así: pero luego volveré a conquistarla. Y hay otras porciones bíblicas que hablan de persuadirla, y persuadirla no es otra cosa que conseguir que una persona piense de forma diferente a lo que pensaba antes. Conquistarla es volver a ganar su corazón. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. ¿Te das cuenta? Dios quiere hablarnos tiernamente. Dios no nos quiere castigar, no nos quiere lastimar, pero sí quiere que podamos entender el propósito del desierto. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Mira lo que dice el verso 15. Es ahí donde dependeremos de Dios. Él es quien nos da lo que necesitamos. Él va a hacer posible. En el desierto vamos a tener dolor y aflicción, pero una vez tú entiendas su propósito, entonces Él va a abrir una puerta de esperanza. Tu dolor va a ser transformado porque has entendido y has aprendido la lección del desierto. El verso 16 dice dos cosas importantes. Dice que ella lo va a volver a llamar marido mío y no señor mío. ¿Sabías que las prostitutas llamaban señor mío a las personas con las cuales tenían sus relaciones? Entonces ya Dios le está diciendo, en otras palabras, ya no me serás infiel porque voy a ser tu marido, voy a volver a tener esa posición en tu corazón. Entonces ya yo te soy fiel porque quiero traerte, pero tú me serás fiel porque has aprendido en el desierto que tu única dependencia puede venir de mí. La verdad que quiero compartir contigo en el día de hoy. Nuestra única dependencia debe estar en Dios. Él se encargará de darte todo lo que necesitas. Ningún ídolo puede darte más que Dios, porque los ídolos son falsos, pero Dios es verdadero. Por experiencia te digo que los ídolos se rompen, se deshacen ante la presencia de Dios. Yo recuerdo que cuando yo me casé, yo puse a mi esposo en una posición de Dios, era un ídolo, y tenía mucha dependencia de él hasta que Dios me enseñó de que no era la posición que Richie tenía que usar, no era justo para él, no era justo que yo le pusiese ese grado de responsabilidad. Y créeme que tuvimos muchísimos problemas por eso y fue increíble ver cómo Richie se rompió delante de mis ojos, porque ningún ser humano puede ocupar el lugar que Dios debe ocupar en el corazón. Muchas veces son nuestros hijos, amistades, cosas materiales, puede ser una casa, un carro, posesiones, el mismo dinero. No hay nada que pueda usurpar el trono de Dios sin que tenga una consecuencia. Y esto me acuerda a la experiencia que tuvo el pueblo de Dios cuando los filisteos conquistaron el arca del pacto, era donde estaba la presencia de Dios, y ellos la tomaron y la llevaron y la depositaron en el templo de un dios que tenían que se llamaba Dagón. Y los filisteos la mañana lo hicieron ese día, y en la mañana se dieron cuenta que pusieron el arca al lado de donde estaba el dios Dagón, y en la mañana cuando fueron a ver, estaba el dios Dagón postrado delante del arca. Ellos pensaron quizás que fue un accidente y volvieron a colocar a Dagón en su posición y dejaron el arca al lado. En la próxima mañana lo que sucedió fue que el dios Dagón no solamente estaba postrado ante la presencia del arca, sino que estaba hecho pedazos, se había roto. Los ídolos se romperán ante la presencia del único y verdadero Dios. Así que espero que haya sido de bendición a tu vida. Quisiera
quisiera que Dios sea el único que llene nuestra vida y que sea el único por el cual nosotros podamos tener esa dependencia, solamente depender de Él, solo de Él. Lo demás es añadido, lo demás es bendición, lo demás viene a complementar nuestra vida, pero esa posición de Dios nadie la debería llenar. Así que les amo, Dios me los bendiga y hasta la próxima.